Seguimos en nuestra serie de prédicas tocando el tema vida en comunidad unos con otros. Y ya hemos pasado un mes precisamente alrededor de esta serie y estamos ya un nuevo mes continuando con esta serie y en esta oportunidad con el tema la fraternidad en la comunidad. ¿Sabe qué? Es muy posible que usted en algún momento haya leído el libro de Romanos. Y de hecho el libro de Romanos es muy rico teológicamente. Pablo nos dejó una gran tesis doctrinal de lo que realmente es Dios y su obra. Después de hacer una exposición sobre el Evangelio de Dios en los primeros 11 capítulos en el libro de Romanos, Pablo expondrá cuestiones prácticas de la vida cristiana. A partir del capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo pasará de todo lo que teológicamente dijo en algún momento e irá en dirección práctica para que la vida de aquel que ha confiado en Cristo se vea revelado en su diario vivir. Para el apóstol Pablo, todo surge de un entendimiento del Evangelio en la vida cristiana y cuán comprometidos nosotros estamos con ello. Es por eso que a partir del capítulo 12 en adelante observaremos la vida práctica. En otras palabras, cómo el Evangelio afecta nuestro diario vivir. Pero es dable, antes de poder abordar el texto en sí, del versículo 3 al versículo 8, del texto que corresponde para este sermón, es importante que podamos observar los dos primeros versículos del capítulo 12. ¿Sabe por qué? Porque Pablo hace un llamado a todo creyente que ha sido alcanzado por la gracia de Dios a responder según la obra que Dios hizo en su propia vida. Este llamado tiene dos ángulos, una parte física y otra parte no física. Y en esos dos primeros versículos del capítulo 12 observaremos eso. Pablo comienza diciendo lo siguiente: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo? El llamado del apóstol Pablo es un profundo ruego a que nuestros cuerpos, la vida física en general, sean presentados delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sé que podría decir muchas cosas más sobre esa parte física, pero quiero conectar luego lo que viene a continuación, porque hay una conexión que haremos con el versículo 3. Hay muchos creyentes que andan comprometidos con los valores cristianos, pero eso no significa que estén comprometidos verdaderamente con Dios. Muchos creyentes son muy buenos moralmente hablando, aún gente de la propia iglesia, pero detrás de eso, lo único que les preocupa es que sus valores no sean alterados, para solo tener la sensación de sentirse bien y no estar realmente comprometidos con Dios. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo? Tu vida física, tu cuerpo, debe ser presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No debemos buscar la piedad para sentirnos bien con nosotros mismos. Es serio buscar la piedad y la santidad de Dios. Si solo buscamos la piedad para sentirnos bien con nosotros mismos, si lo hacemos, estamos poniendo más por encima nuestra imagen, nuestra reputación, el sentirnos bien y el sentirnos aprobados y aceptados por otros. El compromiso con la piedad es primero un compromiso genuino, real ante Dios. Buscar lo que a Él le agrada. Por eso que Pablo dice: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la parte física que observamos aquí en cuanto al primer versículo. Pero el texto en Romanos continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debería ser el texto que tenemos ahí en la Reina Valera.
este es el otro ángulo del llamado. Es la parte no física del creyente. Y eso tiene que ver con nuestra mente. Pablo dice, no os conforméis. ¿Qué significa eso? Significa amoldarse. Lo que Pablo está buscando decir a los creyentes es que no se conformen o no se amolden a algún tipo de forma o pensamiento. Recuerdo muy bien que por Navidad mi esposa y mi hija hicieron galletas navideñas para repartir a los vecinos en nuestro edificio. Ella, muy entusiasmada, trabajó muy bien en la masa, pero sabía muy bien que para hallar la forma de las galletas tenía que utilizar un molde, una estrella, un arbolito, una campana, un bastón y así sucesivamente. El trabajo con la masa fue arduo, pero el resultado tú lo ves que lo que está en tu mente al alcanzar una estrella, un arbolito, un bastón o lo que pueda ser es producto de un molde. Imagina esa escena o esa figura trasladada precisamente a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es decir, que nuestras vidas no deben ser conformadas. No debemos permitir que algún tipo de pensamiento fuera de Dios esté moldeando nuestros propios corazones. Para nosotros no debe sorprendernos que un incrédulo actúe de una manera en conformidad a su naturaleza caída. ¿Por qué no debe sorprendernos? Porque su vida está amoldada a este siglo. Está gobernado por sus propias concupiscencias. Pero lo que sí debe sorprendernos es encontrar a uno que dice ser creyente viviendo en pasiones antiguas y siendo sujetado bajo deseos desordenados. ¿Por qué? Porque vive en conformidad a la realidad de este siglo. Para un incrédulo es normal mentir, aunque es astuto para cuidar muy bien su reputación para no ser mal visto moralmente. Para un incrédulo es normal hablar mal de su prójimo a espaldas, aunque puede ser muy gentil cuando lo mira a los ojos. Para un incrédulo es normal vivir en adulterio, aunque puede cuidarse de cierto modo para que no le traiga problemas personales y familiares posteriores. Para un creyente, eso no debe ser así. Por eso Pablo insta a los creyentes a no conformarse a este siglo. Porque lo que arroja este mundo es que la lista que he mencionado de acciones es normal. Y este siglo precisamente se puede denominar como un periodo de tiempo. Es decir, que no permitamos que el periodo de tiempo actual que vivimos gobierne nuestro corazón, amolde nuestra propia vida. El sistema del mundo es cambiante en la medida que el tiempo avanza. Observamos que hay periodos de tiempo donde los pensamientos y las prioridades de este ciclo, de esta época, cada vez se alejan más y más de las Escrituras. Más y más. La evidencia de la maldad, lo lejos que está de la palabra de Dios, nos muestran que este siglo es muy peligroso. Y este mundo, como es común, siempre invertirá el orden de prioridades y pensamientos. Siempre. Nunca irá en relación a lo que dice las Escrituras. En lugar de permitir que el mundo tome influencia en nuestra propia vida o nos amolde con sus pensamientos, Pablo les dice a los creyentes que se transformen por medio de la renovación de sus mentes. Desde el exterior, fuera de la vida del hombre, hay una presión continua para adoptar costumbres, una mentalidad mundana según
la época según el contexto que vivimos. Aunque esta influencia debe ser rechazada por el creyente, nosotros debemos permitir que Dios intervenga en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que produzca algo en nuestra mente. Porque el apóstol Pablo pasa de hablar del cuerpo a la mente? ¿Por qué pasa de hablar de la parte física a la parte no física? Porque muchas de las realidades del pecado en el corazón del hombre han pasado esencialmente ¿por dónde? Por su mente. Por eso que Pablo dice, no te conformes a este ciclo, sino más bien déjate transformar por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. El cambio real y duradero viene de adentro, no viene de afuera, viene de adentro. Por eso que Pablo dice, déjense transformar. Y este verbo se encuentra en dos escenarios también en el Nuevo Testamento. Primero en Marcos capítulo 9, como también en Mateo, y digo allí para que ustedes puedan tener presente porque es una escena muy conocida. Esa parte de transformar, ¿ustedes recuerdan la transfiguración del Señor Jesucristo? Cuando ahí estuvo Pedro, Juan y Jacobo y vieron la gloria de Jesús, la transfiguración, la transformación ante esos tres discípulos. Bueno, ahí tienes esa palabra. Pero también en 2 Corintios 3:18, donde Pablo enseñó que los creyentes al contemplar la gloria del Señor son transformados a su semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que algo tiene que causar operativamente dentro de mí, de tal manera que es tan profundo, tan interno, que se ve reflejado de forma externa. La transformación de la que Pablo habla en Romanos 12:2 no es un cambio efectuado desde afuera, sino es una reorientación radical que comienza en lo profundo del corazón humano. Allí comienza todo. Nuestras mentes deben ser transformadas por Dios, renovadas por el Espíritu Santo. Eso implica entregarnos a lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que es bello. No a lo que una vez marcó nuestra antigua forma de pensar. Implica llenar nuestra mente con la verdad de las Escrituras y que esa verdad que ha llenado nuestro corazón sea compartida en comunidad. Una mente contaminada llevará a una vida contaminada. Pero una mente llena del Evangelio, de la verdad del Evangelio, será de mucha edificación para la iglesia de Cristo. El propósito de ser transformados o precisamente de renovar nuestra mente es comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo dice que esa voluntad es buena, aceptable y perfecta, agradable. Esto significa que Dios mismo nos capacita, ¿para qué? Para reconocer y apreciar que la obra de una mente transformada tiene un impacto tanto interno como también externo. ¿Por qué? Porque llegas a comprobar lo que es bueno delante de tus ojos. Llegas a comprobar lo que es perfecto y lo que es agradable, lo que es aceptable delante de Dios. Eso no es posible por una obra natural en nosotros. No está en nosotros precisamente ver ello. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación es hacia el mal, continuamente hacia el mal. Dios tiene que intervenir y que te haga ver precisamente la gloria por medio de Cristo para que tu vida sea transformada, tanto tu cuerpo como también tu mente. Y en ese último punto de la mente quiero quedarme, porque es el nexo para observar el versículo 3. Y es que esta transformación inicia con una renovación radical de la mente. Una mente transformada tiene un impacto interno inicial
e implicaciones externas. ¿Qué es lo que produce una mente transformada? ¿Qué es lo que produce? Y es aquí donde ingresamos al sermón para este domingo. 3 cosas produce una mente transformada. 3 cosas que espero que sea tu ayuda, tu guía y tu ánimo para contemplar conmigo lo que las Escrituras dicen. 1. Una mente transformada produce pensar menos en nosotros mismos. 2. Una mente transformada produce pensar más en los miembros de la iglesia. Y número 3, una mente transformada produce un uso correcto de nuestros dones espirituales. Número 1, una mente transformada produce pensar menos en nosotros mismos. Una mente transformada produce pensar más en los miembros de la iglesia. Una mente transformada produce un uso correcto de nuestros dones espirituales. Vayamos al primer punto. Una mente transformada produce pensar menos en nosotros mismos. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes cuál es la frase importante para poder ver esta conexión que acabo de decir a través del versículo 2 en cuanto a la mente? Es la frase digo pues. Digo pues es importante porque se relaciona directamente con el versículo anterior, en este caso el versículo 2. Lo primero que dice el apóstol Pablo después de exhortar a los creyentes a tener una mente renovada, lo siguiente que hace es que no piensen demasiado en ellos mismos. Si uno tiene una mente renovada, transformada por el Señor, la primera cosa que Pablo va a anclar al corazón es que tú dejes de pensar en ti, porque la tendencia común es pensar en nosotros mismos antes que los demás. Por eso que la conexión del versículo 3 es importante. Digo pues, o por lo tanto, ¿por qué? Y sale precisamente lo que dice el apóstol Pablo. Pablo era muy consciente de las consecuencias destructoras del egoísmo, del orgullo entre los creyentes. Pablo pasa a una aplicación directa de nuestra mente renovada. ¿Cuál? ¿Cuál es esta aplicación directa de ver esta transformación de mente en mi corazón y en mi vida? Es renunciar a una forma de pensar con arrogancia. Por eso les dice a los cristianos que no deben pensar así, que no piensen más de sí. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? Porque lo que Pablo dirá en el versículo 3, dentro de ello es muy consecuente. Ahora, nosotros tenemos una versión, la versión de Reina Valera de 1960, pero hacemos bien en poder ver otras traducciones porque también nos acercan un poco más con la traducción a lo que el argumento del apóstol Pablo está teniendo. Y en esta oportunidad he tomado la versión de la Biblia de las Américas del versículo 3 para que ustedes observen esta conexión. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque Pablo dijo, piensen menos en ustedes. ¿Por qué? Versículo 3, según la versión de la Biblia de las Américas. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Pablo en el versículo 2 dijo que déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento es mente, todo lo relacionado a nuestro pensamiento. Y Pablo en el siguiente versículo es muy intencional al usar luego la palabra pensar 3 veces más, con la otra vez que utilizó en el versículo 2 4 veces para referirse claramente en lo que estamos pensando. Dejen de pensar en ustedes mismos. Dejen de pensar en ustedes mismos. Porque no vamos a negar.
que muchas veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Tendemos a pensar que nosotros somos más importantes que otros. Nos creemos la mentira que en algún momento el humanismo instauró hace décadas, que el mundo gira alrededor del hombre. Y mientras más pienses en ti, más feliz eres. Esa es la mentira que muchos creen hasta el momento. Y a veces nuestro corazón, que va en dirección al pensamiento de este siglo, nos creemos. Pero Pablo, ¿qué dice? Dejen de pensar en ustedes mismos, piensen menos en ustedes. En el libro de Filipenses, y voy a ir a Filipenses en 2 oportunidades, y voy a coger el capítulo 2, Pablo nos llama a rechazar una vida egoísta. Antes de dar una doxología de Cristo, Pablo dice, ustedes deben rechazar una vida egoísta. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Esta palabra contienda quiere decir ambición egoísta. Nada hagas por una ambición egoísta. Nada hagas pensando que tú vales más que los demás, por eso tú pides lo que tú quieres tener. Y si llegas a ese punto, Pablo dice, no lo hagas, porque es una vanagloria, que literalmente es una gloria vacía. Gloria vacía. A veces nosotros llegamos a pensar que en esta vida podemos tener algo por algo de gloria que pueda salir de nuestros corazones, o la capacidad, o el pensamiento, o lo que pueda ser. Pero Pablo nos está llamando a rechazar, a centrarnos todo en nosotros. Mientras vivamos centrados en nosotros mismos, tu vida corre un tremendo peligro. ¿Cuál es el peligro? Que al seguir enfocándote más y más hacia adentro, en algún momento de la vida buscarás encontrar tu alegría, tu identidad, tu propósito dentro de ti mismo, no importándote los demás, incluso hasta Dios mismo. Ese es el gran peligro de estar centrados en nosotros mismos. Ese es el gran peligro que el pecado, al tener una ambición egoísta, una vanagloria, orgullo y egoísmo y cuantas otras cosas más, revela el corazón frente a esta realidad. Pero seguro la pregunta que tú te estás haciendo en este momento es, ¿qué necesitamos para pensar menos en nosotros mismos? Porque si tú eres sincero, muy sincero, en cómo ha sido tu semana, yo te pregunto a ti directamente, ¿has pensado menos en ti para pensar más en otros? ¿Has dado lugar a pensar menos en ti para decir, tú eres más importante? Yo cedo tu tiempo, tu comodidad, lo que tú puedas hacer. O más se ha activado en esta semana tu yo y ha revelado cuán egocéntrico puedes ser tú. Si es así, ¿qué necesitas para pensar menos en ti mismo? ¿Y sabes cuál es la respuesta? El Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio de nosotros mismos? El Evangelio, correctamente entendido, nos recuerda principalmente que somos pecadores y no merecemos nada bueno. Si eres consciente del Evangelio en tu vida, somos más pecaminosos y estamos más rotos de lo que solemos pensar de nosotros mismos. Por eso digo el Evangelio correctamente entendido. No es evangelio superficial,
No es evangelio que te arregla la vida pensando que vas a tener esto, esto y aquello y ya está listo. No, sino el evangelio real, el evangelio de las escrituras que te dice, tú eres un pecador y no mereces nada bueno. Me puse a pensar y dije, estas palabras las dijo el apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que hasta para el apóstol Pablo pudo haber sido un medio o vamos a llamarlo así, no un medio, sino como una oportunidad para hacerse pensar y hasta pensar muchas cosas sobre qué estoy diciendo, porque hasta el mismo apóstol Pablo tendría mucho que pensar en sí mismo. Si tuviera que pensar en las credenciales académicas que Pablo tenía, wow, eran muchas. Si tuviera que pensar en su contexto cultural, wow, eran muchos. Y si tuviera que llegar a la conclusión el apóstol Pablo de haber llegado a pensar en sí mismo, estaría por encima de muchos. Es más, hasta su propio apostolado, que en algún momento fue cuestionado, sería una razón humana y hasta espiritual que esté por encima de los demás. Sin embargo, para Pablo no es así. ¿Sabes por qué digo que para Pablo no es así? Y nuevamente cito a Filipenses capítulo 3 y te doy la lectura ahí para que sigas la conexión. Escucha al apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hasta aquí, credenciales académicas en lo alto. Versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Claro, Pablo está siendo muy lógico aquí diciendo si es ganancia, sí, de hecho, credenciales, estatus, comodidad, podrían llegar a la conclusión, es ganancia. Pero, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es Pablo, que tenía mucho del por qué pensar en él mismo. Con todo lo que he dicho y todo lo que he sacado a la luz de la vida del apóstol Pablo, pero él dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero ¿a qué se debe que Pablo piense así? ¿A qué se debe que Pablo piense así? O sea, seguro porque es apóstol. Él tiene una respuesta clara. Dios le dio la respuesta inmediata. ¿Por qué Pablo piensa así? Versículo 3 de Romanos capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo es un apóstol y obviamente que tiene toda la autoridad para exhortar a los hermanos, pero él reconoce que aún eso, su apostolado, es una gracia de Dios. Y así confirma lo que en algún momento dijo al inicio del libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Porque Pablo salió y predicó el evangelio, porque Pablo salió y testificó a Cristo, porque él tenía clara en su mente que era la gracia de Dios lo único que lo había llamado. Pablo dependía del evangelio de la gracia. Eso lo llevaba a pensar menos en él. Pablo se veía a sí mismo como el más pequeño en el reino, el más insignificante en el reino. En otra porción dijo, soy como un abortivo. Y si tuviera que pensar en alguna capacidad desarrollada en las bocas del apóstol Pablo, él daba crédito a la gracia de Dios.
Y sobre la base de la gracia de Dios, Pablo les está diciendo a los creyentes y está diciendo a todos en general, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Ese es Pablo. Y con toda la autoridad que corresponde, pero entendiendo que ha sido una gracia recibida de parte de Dios, le dice a los creyentes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Este es un llamado directo o confrontacional a todo el egoísmo que tenemos en el corazón. Todo. Acá se ve revelado precisamente lo que hay en la interna del corazón. Lo que sale de tus palabras, tus pensamientos o motivaciones, es lo que sale en tu corazón. Y Pablo quiere ser muy consecuente con ello. Pablo termina diciendo en el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la misma fe que Dios ha dado a cada uno. Dios, si Dios te ha salvado por gracia, tienes el mismo Salvador que me ha salvado a mí como que ha salvado a tu hermano. Es Dios quien nos ha salvado por su gracia. Y eso quiere decir que esa fe con la que confiamos en el Señor es una dádiva, es un regalo. Es un regalo que recibimos de parte de Él. Y que realmente si atesoramos esto en lo profundo de nuestro propio corazón, sabremos y reconoceremos que realmente proviene de Dios y no proviene de mí. Que es Dios, conforme a la medida de fe que ha repartido, que ha dado, que ha otorgado, es Dios. Si reconoces esa verdad en tu vida diaria, eso confrontará los momentos en que tu mente tiende a pensar de manera pretenciosa. Confrontará la arrogancia intelectual y cerrará la puerta a los pensamientos que están centrados en ti mismo. ¿Por qué? Porque el evangelio correctamente entendido nos recordará quiénes somos y cuál es nuestra nueva identidad bajo esta mente transformada. Pablo comienza por nosotros y qué bueno que sea así. El deseo de Pablo es que los creyentes no se consideren a sí mismos más de lo que deberían. Y habiendo exhortado en esa dirección, ahora pasará a recordarles dos cosas. Uno, les recordará que todos somos miembros del mismo cuerpo, del versículo 4 al 5. Y dos, los animará a utilizar sus dones espirituales para el beneficio de la iglesia, del versículo 6 al 8. Y es aquí donde llegamos al segundo punto del sermón. Una mente transformada produce pensar más en los miembros de la iglesia. Pablo, habiendo confrontado que debes pensar menos en ti, ahora dirá que debes pensar más en los demás. Dice el versículo 4, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo utilizará una metáfora para recordar lo siguiente. Así como el cuerpo físico está formado por muchos miembros que desempeñan diversas funciones, así también en Cristo los muchos miembros forman un solo cuerpo. La unidad en la diversidad es el tema que Pablo quiere resaltar en este punto. La unidad en la diversidad. La unidad que Pablo está hablando es espiritual
ya que es posible porque los miembros están en Cristo. No está hablando de cualquier membresía ahí que surge de forma como que de gustos personales, o cualquier otra membresía que surge a causa de una sociedad. No, está hablando de una membresía espiritual que precisamente hay miembros de un mismo cuerpo porque están juntos en Cristo. Es decir, unidos por la fe. Esa fe que ha hecho que lleguen a ser parte del cuerpo de Cristo. Y ojo con este detalle, porque este detalle me hizo ver mucho por qué el apóstol Pablo pone tanto énfasis, luego de pensar en uno, irnos a la forma de pensar en los demás. ¿Sabes por qué? Porque la fe cristiana es esencialmente una experiencia corporativa. La fe cristiana es una experiencia corporativa. Aunque cada miembro ha llegado a la fe mediante un acto individual y personal, la comunidad del creyente vive su experiencia en comunión con los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios te alcanza por gracia, fe en Cristo, lo que hace es colocarte dentro de una comunidad. La fe se vive así. No se vive a la solitaria. No se vive en el individualismo. ¿Sabes por qué? Porque ya Pablo confrontó eso. Y Pablo dijo: deja de pensar en ti. Y no me van a negar, esto Pablo lo dijo 2000 años después, y actualmente el individualismo sigue siendo un gran peligro en el corazón del creyente. Donde sabes muy bien que prefieres tu espacio, tu comodidad, y no prefieres que otro se meta en los linderos de tu vida. O prefieres que otros hagan y tú sencillamente levantas las manos y dices: ya está hecho. Dios no nos salvó para encerrarnos en una burbuja que solo se reventará para la eternidad. Si tú estás viviendo de esta manera, no sé qué clase de comunidad cristiana o entendimiento o descripción tengas tú en tu mente. No existe el cristianismo a lo llanero solitario. No lo hay. Pablo dice intencionalmente que somos un cuerpo, que hay muchos miembros. Todos los miembros no tienen la misma función, pero somos un cuerpo, y esos miembros necesitan los unos de los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que tu vida en comunidad es un compromiso. Es un compromiso. No es una opción. Es una responsabilidad. Y esto trasciende más allá del tipo de personalidad que tengas. ¿Sabes por qué? Porque tu nueva identidad en Cristo es la base para la interacción con los demás y no tu personalidad principalmente. La base para interactuar con otros es esa misma base del cual a tu hermano como a ti, tu corazón ha sido alcanzado. ¿Por quién? Por el Señor. No es tu personalidad lo que define la realidad de tu vida. Es tu nueva identidad en Cristo lo que define tu trato en comunidad. Es un compromiso para los miembros que debe llevarte a ti
a experimentar precisamente esta interacción intencional. Debe llevarte a poder compartir los dones espirituales que el Señor ha derramado en ti. Y ojo con este detalle: ese don espiritual que Dios ha derramado en ti, esa gracia que Dios ha derramado en ti, aquello que tú recibes de parte de Dios como un recurso, como una herramienta, no es esencialmente para ti. Es para la iglesia. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para ti. Porque todas las veces que Pablo ha hablado de los dones espirituales, el nexo de los dones espirituales, ¿quién es? ¿Tú? No. Es la iglesia. Es la edificación de la iglesia. Entonces tú, como miembro, necesitas recordarle eso a tu corazón. Tu interacción intencional con la comunidad y tu participación en los dones espirituales, porque lo que Dios ha hecho en tu vida es gracia, y de esa misma gracia que has recibido, de esa misma gracia das a otros para la edificación de la iglesia. Este compromiso como miembro debe verse reflejado en tu participación activa en la iglesia local. Tu participación es importante. Y no puedes llegar a la conclusión egoísta de poder llegar a decir: no creo que sea necesario mi involucramiento. ¿Para qué hacerlo si hay otros que ya lo están haciendo por mí? Pensar de esa manera nuevamente es pensar desde un principio. Tienes un alto concepto de ti mismo. Y no estás pensando precisamente que algo que el Señor te ha dado es de mucha utilidad para el cuerpo de Cristo en su edificación. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en Corintios. Le leo para ustedes. 1 Corintios capítulo 12, del 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Más claro que el agua no puede estar de lo que significa nuestra interacción con ello. Y por último, si el Señor te ha alcanzado por gracia, busca ser miembro de una iglesia local. Busca comprometerte con una iglesia local, porque la gran mayoría existe un temor precisamente a esa palabra que en mayúscula puede expresarse muy bien: compromiso. Si tú has sido alcanzado por gracia y andas deambulando de iglesia en iglesia, pensando que en algún momento tu vida va a ser así, cómoda como tal, no estás viviendo la realidad de una comunidad cristiana. Necesitas tú comprometerte con una de ellas. Y no te estoy diciendo con esto que inmediatamente vayas a recepción, llenes tu solicitud y entregues a uno de los pastores, porque tal vez Dios puede guiarte a otro lugar, o puede ser este el lugar. Pero necesitas comprometerte. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pablo dice en el versículo 5: todos miembros los unos de los otros.
La fraternidad en comunidad se vive en un mismo cuerpo donde tienen muchos miembros que desempeñan funciones importantes, diferentes. Algunos públicos, otros no públicos, algunos más físicos, otros más mentales, algunos más rápidos, otros más lentos, pero todos desarrollamos algo, porque es oportuno la rapidez, la lentitud, lo público, lo no público, lo formal o lo informal, pero participamos juntos precisamente en ese involucramiento y es importante. Y esto habla directamente de una diversidad y unidad. En cuanto a la diversidad, cada miembro es único y necesario en el cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos necesitamos unos a otros. Hermano, yo los necesito a ustedes. No porque sea su pastor, sino porque soy un creyente más entre ustedes. Y yo necesito que oren por mí, que me guíen, que me aconsejen, porque soy un hermano en medio de ustedes. Usted necesita a otros para crecer precisamente en esta comunidad, porque somos miembros los unos de los otros. Nuestra unidad no se basa en la uniformidad, sino que es una unidad espiritual establecida. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo, porque Él es la cabeza. Y por último, para terminar, hemos visto hasta aquí que una mente transformada produce pensar menos en nosotros mismos. Una mente transformada produce en nosotros pensar más en los miembros de la iglesia. Y por último, los últimos 6, 7 y 8 versículos, llegaremos a la conclusión para decir: una mente transformada produce un uso correcto de nuestros dones espirituales. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, nuevamente según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Sabe cuántos dones espirituales Pablo está mencionando en este versículo? 7 dones diferentes, 7 dones espirituales diferentes. Y no solamente los mencionó, sino también mencionó cómo deben ser ejercidos. ¿Cómo deben ser ejercidos? Pablo dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El primero es el don de la profecía. ¿Sabe qué? Aunque aquí hay una diversidad de comentarios o conclusiones ante este texto, quiero decirles lo que yo he podido llegar a mi dirección en cuanto a la palabra. La función del profeta del Nuevo Testamento era una persona que hablaba en nombre de Dios. Según Efesios capítulo 4, versículo 11, donde Dios también, por medio de Pablo, anuncia aquellos regalos, dones para la iglesia. Hay profetas que sirvieron junto a los apóstoles, hay profetas que sirvieron junto a los evangelistas, y hay profetas que sirvieron junto a pastores y maestros en la preparación del pueblo de Dios para el servicio. Aún en los tiempos de la iglesia primitiva, la revelación escrita no estaba del todo completa, y eso requería a algunos hombres que eran usados por Dios para transmitir el mensaje. ¿En qué sentido? Que Dios usaba a un profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en los inicios de la iglesia primitiva, que recibía el mensaje de Dios y lo transmitía al pueblo, para que el pueblo pueda escuchar lo que Dios quiere mencionarles. Pero es interesante que Pablo dice en el texto que estos hombres que eran utilizados para anunciar el mensaje de Dios tienen que tener una regla, mejor dicho, o algo que permita medir la realidad de sus palabras. Y es precisamente lo que dice: estas profecías deben ser conforme a la medida de la fe. Al parecer, esto significa que es
un cuerpo de doctrinas. La fe, la norma, la regla, un cuerpo de doctrinas. De esta manera, quienes profetizaban no deben desviarse de la enseñanza apostólica recibida desde un comienzo, de tal manera que proclamaban lo que era consecuente a las doctrinas cardinales de Dios, de la iglesia. Ahora, uno se preguntará y dirá, ¿y cómo es en estos tiempos? De alguna u otra manera, no como oficio, pero podríamos decir que los pastores asumen una función de profeta. Pero no para venir y decir, tengo nuevas revelaciones que ustedes necesitan escuchar porque algo Dios me ha declarado en mis sueños o mis pensamientos para que ustedes escuchen y atiendan. No, no en esa dirección, porque Dios no usa en estos tiempos la realidad de ese tipo de don. ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado una revelación escrita, completa, tan completa que hacemos bien en poder estar atentos, como diría el apóstol Pedro. La profecía más segura, el cual hacemos bien en estar atentos. Pero Dios usa a aquellos hombres llamados pastores para transmitir el mensaje de la revelación escrita para su pueblo. ¿En qué sentido? Nosotros hacemos bien ante la exposición de la palabra, el mensaje de Dios según la palabra sea buena y directa para la edificación del cuerpo de Cristo. El segundo don es el don de servicio. Dice en el versículo 7, si de servicio en servir. El servicio implica la ayuda práctica a los necesitados. Y de hecho es una práctica que desde los inicios de la iglesia primitiva se ejercía. La necesidad se presentaba, la iglesia la atendía. Interesante, ¿no? Necesidad presentada, iglesia atendiendo esa necesidad. Y es específicamente lo que nosotros entendemos cuando pensamos en el don de servicio. Oportunidades para el uso de nuestras manos para poder cubrir necesidades de otros. El tercero es el don de la enseñanza. Y la siguiente parte del versículo 7, el que enseña en la enseñanza. Esto probablemente se refiere a la instrucción en torno a grupos de la iglesia que podrían ser formales e informales. Recuerden ustedes, la cantidad de personas que se reunían, no había como tal un gran templo para poder reunir todos diariamente. ¿Dónde se reunían antes? En casas. Y en las casas había seguro hermanos que desarrollaban precisamente la enseñanza de la palabra para poder llegar a otros dentro de la comunidad cristiana. He allí la realidad de este tercer don en cuanto a la enseñanza. El cuarto don es el don de exhortación. El que exhorta en la exhortación. La exhortación tiene una serie de significados. No solamente es el impostar la voz y decir pa, 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 pa. No, eso no es exhortación. Significa consolar, animar. Significa ser de consuelo para los hermanos en tiempos de tribulación. Ser de consuelos en tiempos de prueba. Ser oportuno a momentos de necesidad. Y eso también se puede realizar en todos los contextos de la iglesia, tanto dentro y fuera de la iglesia. El quinto es el don de generosidad, y así lo titulé, porque dice el que reparte con liberalidad. Si el don de una persona es contribuir a las necesidades de los demás, entonces, ¿qué se requiere? Se requiere generosidad. Como Pablo enseñó en otra parte, debemos no dar a regañadientas, sino bajo una convicción. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. El sexto es el don del liderazgo, que así lo denominé, porque dice el que preside, que tiene que ver con dirección, con solicitud, dice. Los líderes deben llevar a cabo su responsabilidad con diligencia. Dentro de la iglesia local tenemos liderazgo. Hay un cuerpo de pastores, hay un cuerpo de diáconos y hay líderes encargados de responsabilidades específicas. Aunque el liderazgo en el mundo contemporáneo a menudo es visto como un fruto de ambición, de persistencia o de fortuna, el liderazgo bíblico es todo lo contrario. Es esencialmente una sola palabra: servir. Es llevar a cabo el servicio en beneficio de los demás. Uno tiene que hacerlo con diligencia, con responsabilidad, porque asume precisamente la realidad de poder servir a los demás. Y el último,
El séptimo es el don de misericordia. Versículo 8 dice, el que hace misericordia con alegría. Y esa es la participación precisamente cuando nosotros podemos oportunamente atender a aquellos hermanos que pueden estar en un sufrimiento. Oportunamente cuando alguien pierde algún ser querido. Oportunamente cuando alguien está en tiempos de gestación. Oportunamente cuando alguien está en problemas. Oportunamente cuando alguien tiene debilidad física. Hace misericordia, responde con misericordia. ¿Se dan cuenta que estos dones, 7 dones que el apóstol Pablo ha mencionado, todos tienen una dirección? ¿Y saben cuál es la dirección? Nunca personal, sino siempre colectivo. Todo tiene una visión ante lo colectivo. Cada don que Dios ha dejado para su iglesia es pensando en dirección hacia afuera. Hermanos, necesitamos estar en una iglesia donde sus miembros activamente participan en la edificación los unos con los otros, en poder ser edificación con sus dones. Una iglesia local es edificada cuando sus miembros en comunidad participan intencionalmente en poder dar a otros. Los dones no se dan para el propio disfrute o para la autoexaltación o para construir tu propio reino. Los dones espirituales son otorgados por Dios para la iglesia. Y seguro tú te has hecho hasta aquí una pregunta y dices, pastor, gracias por mostrarme los 7 dones, pero aquí la pregunta que viene a mi mente es inmediata: ¿cómo saber qué don tengo? ¿Cómo saber qué don tengo? Me has mostrado los 7 dones y yo estoy sacando mi lista aquí. ¿Dónde está la autoevaluación para poder yo tal vez pasar el test de los dones espirituales y ver cuál tengo y cuál no tengo? ¿Cómo saber qué don espiritual tengo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Simple, pero deseo que tú puedas llevarte esto en mente. Ora y convive con la iglesia local, porque conviviendo con la iglesia local sabrás qué es lo que tú estás dando. Porque si los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y se ven de forma colectiva, lo más lógico es que yo conviva con la iglesia para yo poder ver ejercitado mis dones en la participación colectiva con otros. Ora al Señor. Recuerda lo que dije desde un principio. La obra de Dios inicia con una renovación radical de la mente. Todo esto no va a hacer efecto si es que realmente no te has dejado transformar por la obra profunda que el Señor hace, con ello tu cuerpo y con ello tu mente. Una mente transformada tiene un impacto interno, inicial e implicaciones externas con los demás. Y para terminar, al igual que Pablo, que recordó la gracia en relación a su vida, a su apostolado y cuantas otras cosas más, la base para comunicar estas verdades a la iglesia debe ser la gracia de Dios, para que nuestra interacción, participación y edificación al servir con nuestros dones espirituales debe verse reflejado en esta actividad. Necesitas tú recordar la gracia de Dios. El versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, dice Pablo, según la gracia que nos es dada. La base de nuestra interacción en la comunidad como miembros es la gracia de Dios revelada a través del Evangelio de Cristo. No hay otra conclusión ante ello.
no es tu capacidad, no es tu habilidad, no es cuán bello te ves públicamente, no es eso. Es la gracia de Dios que ha sido derramada a tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué haces con aquello que Dios te ha dado? Porque no es para ti, es para la iglesia local. Si tú piensas en la iglesia local, tu base para interactuar con otros es la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio correctamente entendido nos recuerda constantemente dos cosas principales para terminar. En primer lugar, nos recuerda que somos pecadores y que no merecemos nada bueno. ¿Sabes qué debe producir esa verdad? Esa verdad debe producir en el cristiano una humildad profunda para que su interacción con otros miembros de la iglesia sea bondadosa, sea gentil, siempre buscando el perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque delante de Dios somos pecadores salvos por gracia. Y en segundo lugar, nos recuerda que Dios nos acepta basado en la justicia de Cristo. Esa verdad le recuerda al cristiano cuál es su identidad. Y recordar esa identidad le permitirá interactuar con otros miembros sin pretensiones. Porque el creyente confía cuál es su posición de aceptación delante de Dios. Confía que ha sido aceptado por la justicia de Cristo. Y eso es suficiente. Hermanos, esta serie es muy intencional de parte de los pastores para ustedes, para todos en general. Vivir en comunidad no se trata del número de personas. Vivir en comunidad se trata de la relación marcada entre los creyentes por esta unión que tenemos en Cristo. ¿Y qué es lo que va a permitir que todas las cosas que podamos hacer, tanto formales e informales, puedan llevarse a cabo? La gracia de Dios. No lo olvide. Y que esa gracia pueda sostenernos cada momento más, confrontarnos y consolarnos al mismo tiempo. Padre,